Bienvenido a la programación con Swift. En este estaremos hablando de estructuras y clases. Las estructuras y las clases se utilizan de propósito general. En ambas tú puedes definir propiedades o métodos para tus estructuras y clases, usando la sintaxis que ya hemos conocido como las constantes, las variables y las funciones. Técnicamente las estructuras y las clases son similares, pero la principal diferencia es que las estructuras son de tipo valor, mientras que las clases son de tipo referencia. Si te lo llegan a preguntar, y de hecho es típica esta pregunta en las entrevistas de trabajo para la programación de iOS, que cuál es la diferencia entre una y otra, y la respuesta es esa. Las estructuras son de tipo valor y las clases son de tipo referencia, y lo vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. También tienes que tener en cuenta que la estructura se utiliza para lo que llamamos como data plana, algo muy básico para manejar cierta información, mientras que las clases se utiliza con más acciones, como por ejemplo colocar o proteger ciertos miembros dentro de la clase, a utilizarlo como constructores y operadores. De igual forma la estructura se puede utilizar con constructores, pero la idea es utilizar la estructura para cierta funcionalidad y la clase para otra funcionalidad. Entonces repasemos: las estructuras son de tipo valor, la clase de tipo de referencia. La estructura la utilizamos para, digamos, manejar data plana, la utilizamos para constantes, variables, algunos otros métodos, algo más plano, más básico, mientras que la clase la utilizamos para manejar constructores y otros operadores de alto nivel. Entonces, si se fijan acá, aquí tenemos la sintaxis de ambas, de la estructura y la clase. De hecho, son iguales. Para definir una estructura tenemos que utilizar struct como sintaxis, y para una clase, class. Y obviamente le damos el nombre de la estructura o de la clase con sus respectivas llaves. Entonces, si se fijan, son exactamente similares. Ahora, en el caso de las propiedades y las estructuras, como les comenté, la idea es poder manejar data plana, y en el caso de las clases poder manejar ya sea instancias o constructores, y también data como variables o constantes. Aquí en el ejemplo vamos a poder ver que ambas pueden ser instanciadas. Resolution es una estructura y video mode es una clase, y son instanciadas de la misma manera. Entonces por ahora vamos viendo que son exactamente iguales, pero como les dije, estructura vamos a utilizarla para algunas cosas y clases para otras. También podemos acceder a las propiedades de ambas, de la clase y la estructura, de la siguiente forma: una vez que nosotros la instanciamos, lo que hacemos es llamar a sus propiedades. Entonces resolution, aquí fue instanciada la estructura y aquí yo puedo acceder a sus propiedades, y de igual forma lo puedo hacer acá con la clase y la estructura. Si se fijan, yo a la clase le coloqué una variable que se llama resolution, y resolution viene siendo una instancia de una estructura. Entonces la estructura la instancié dentro de una clase, y la clase puede manejar las propiedades de la estructura, y también la podemos modificar, porque ya una vez que accedemos a las propiedades podemos realizar tanto modificaciones que queramos dentro de esos objetos. Ahora, para explicar un poco más qué significa cuando una estructura es de tipo valor. De hecho, la estructura y el enumeration son de tipo valor. Lo que va a significar es que un tipo valor es aquel que se copia cuando es asignado a una variable o una constante, o cuando se pasa a una función. Entonces, cuando yo asigno algo a una constante o variable, ya es de tipo valor. Es tangible en el sentido digital, pero es tangible para la variable. Y cuando se lo paso a una función, en este caso a un enum, también es tangible. Entonces la idea es que es un valor, es cuantitativo, que nosotros podemos modificarlo sin ningún tipo de problema en memoria. Aquí pues resolution, recuerden que es una estructura, y aquí yo le paso cierta información a la estructura, porque recordemos que aquí yo había declarado el highway, que son dos propiedades dentro de la estructura, y aquí están sus valores. Luego que hago esto y digamos que hago su constructor, aquí pues y con sus parámetros, aquí yo lo instancio para poder acceder a las propiedades. Entonces aquí pues lo que hago es que puedo modificar el ancho, aquí puedo acceder, y lo puedo acceder de diferentes formas. Ahora, ¿qué significa del tipo referencia? Como lo vimos, video mode es una clase, entonces yo se lo estoy pasando a una constante que se llama 1080. Lo que va a pasar acá es que yo no le estoy pasando valores, le estoy pasando una referencia a sus propiedades y métodos. Entonces ya no es un valor que nosotros podemos modificar, porque ya la estructura, porque ya la clase contiene otras propiedades y otros objetos que debemos tener en memoria para poder acceder a ellos. Entonces, en vez de tener valores, lo que se hace con la clase es instanciarla. Entonces la diferencia es que queda como un tipo de referencia en memoria, pero aquí pues yo no le modifico el valor. Ahora, cuando yo le instancio, sí puedo acceder a sus propiedades. Recordemos que video mode tiene ciertas propiedades como resolution, interlace, name y frame, y yo puedo acceder a sus propiedades y modificarlas. En ese momento estoy manejando valores, pero cuando lo hice al inicio solo fueron referencias. Y como lo vemos acá, esta referencia fue colocada en 1080, pero esta referencia también es utilizada como referencia para also 1080, o sea, es una referencia de una referencia. Yo no le estoy pasando valores de ningún tipo. Entonces ahora, cuando se instanció acá, se le colocaron cierta información. Ahora, cuando se le coloca de esta manera, nosotros lo que hacemos es que por referencia le pasamos los valores, y él lo va a tener acá y los puede modificar. Entonces por referencia estamos modificando siempre valores, llevándolo de un lugar a otro de acuerdo a nuestra lógica. Y con eso finalizamos el video de estructuras y clases.
clase, siempre recordando que la estructura es del tipo valor y la clase es del tipo de referencia. Eso es una pregunta súper cliché dentro de las entrevistas de trabajo. Y con esto finalizamos el video y nos vemos en el siguiente.